aburridísimo, loco. ¿Qué vamos a hacer? Buena, profe. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, están un montón. Están 30. Fantástico. 29, conmigo 30. Bueno, chicos, vamos largando, ¿eh? Estamos a pleno. ¿Sí? Listo. Vamos a cambiar por el pizarrón. ¿Sí? Vamos a ver la vista de adelante. Bueno. Ahí estamos con la hoja, ¿sí? Bueno. Vamos a ver de informática 1. El tema de operadores lógicos. Algo que ya vieron. ¿Sí? Vamos a ver. Antes de operadores vamos a ver qué son expresiones lógicas. ¿Qué expresiones lógicas conocemos? ¿Vieron cuando hicimos la bifurcación? Que íbamos por el sí o por el no. Claro, la condición. Perfecto. Las condiciones. Hacíamos la condición que era la pregunta y después teníamos una respuesta que era un valor lógico. ¿Sí? Y eso podría ser sí o puede ser que no. Al sí también lo podemos llamar 1, lo podemos llamar true o lo podemos llamar verdadero. De todas esas formas lo podemos llamar. ¿Sí? Y al no, ¿cómo lo podemos llamar? Como 0, como false en inglés o falso en castellano. ¿Sí? Y es lo que hemos dicho. Nosotros tenemos acá, como bien ha dicho alguno de ustedes, yo tendría acá la condición. ¿Sí? Y en función de esta pregunta, puedo salir para un sí, y acá se ejecutan X instrucciones, pueden ser ninguna o varias, y por el no, tengo otro camino. Y acá, esto no es un valor numérico, sino es un valor lógico. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a trabajar nosotros. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces, como así las expresiones matemáticas trabajaban, hacían operaciones sobre valores numéricos, los operadores lógicos van a hacer operaciones sobre valores lógicos o sobre expresiones lógicas, ¿sí? Que son del tipo 1 o 0. ¿Estamos? Ya después les saco, ¿quieren que vamos instantáneamente sacando fotos? Y le voy compartiendo el info 1. Lo podría hacer después, profe. Así no estoy haciéndolo cada rato. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Micaela, estaba explicándole matemática a mi hermano, me recordé, perdón. Sí, pasa. No hay ningún problema. No hay ningún problema, tenemos que hacer de todo, digamos, en esta convivencia que tenemos. 7 por 24, así todos los días, toda la semana, todo el mes. Bueno, entonces tuvimos esta primera cuestión y después vamos a ir sobre el tema operadores lógicos en sí. ¿Sí? Vamos a ver qué son el AND, o lo podemos llamar el ampersand, ¿sí? ¿Vieron el símbolo que está arriba de los teclados en el 6 o en el 7? Sí, en el 6 está. En el 6, en mi notebook está en el 6. O a este también lo podemos llamar conjunción, ¿sí?
o I como en análisis matemático, y significaría como el I en castellano. Yo le pongo todas estas 1, 2, 3, 4, 5 maneras distintas de decir lo mismo, ¿sí? Alguna vez se le puede decir AND, otra vez se le puede decir I, le puede decir conjunción. Todo es análogo, ¿se entiende? Y después tengo el OR, que se simboliza por 2 barras verticales en la codificación, ¿sí? Eso sería ¿qué? Si el I es la conjunción, el OR es la ¿Cómo se llama esta? Eso. la unión. Unión. La unión. Como la unión de conjuntos. Esto sería el O y esto sería O. ¿Estamos? Bien. Podemos hacer una analogía con los circuitos serie y paralelo. Paralelo. ¿Sí? Veamos lo siguiente. Vamos a ver el tema de el AND. El AND lo podemos hacer una analogía con el circuito serie. Entonces, es como si yo tuviera una tensión en este punto. Tengo acá como una llave que puede hacer contacto o no, ¿sí? Esto como puede hacer pivot y se puede conectar. Acá estaría desconectado. Y acá tengo otra llave. A esta llave va a ser la condición lógica A y esta va a ser la condición lógica B. A esto en cualquier momento lo puedo conectar o desconectar. Entonces, ¿cómo funcionaría el A conjunción B? O sea, A y B. Entonces, vamos a escribir todas las posibles combinaciones de encendido y apagado, de unos y ceros. ¿Cómo podría ser? Que los dos estén apagados, que A está apagado y B esté conectado, que A esté conectado y B esté desconectado, o que A esté conectado y B esté conectado. ¿Sí? Parecido a los números que escribíamos en binario, ¿no es cierto? Con 2 bits, ¿cuántas combinaciones podemos hacer? 4, porque es 2 a la 2. ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces, ¿qué significaría este 0, 0? Sería algo parecido a como que acá, esto, yo podía tenerlo conectado o desconectado. Tengo estas dos posiciones, ¿sí? El primer caso, A desconectado y B desconectado, ¿cómo sería? Así, que esto sería A igual a 0, y este B es igual a 0. Si yo tenía tensión en este punto, ¿veo tensión o no con esta situación? No. No. Entonces sería un 0. En esta situación, ¿cómo sería? A desconectado y B conectado, ¿sí? O sea que acá sería A es igual a 0, acá B es igual a 1. Pregunto, si yo tengo tensión en este punto, ¿ve la tensión o no? No. No hay una continuidad, por lo tanto aquí es 0. Y es parecida a la conjunción que vieron en análisis matemático, ¿verdad? Para que la solución esté finalmente, tenía que estar en los dos conjuntos. ¿Vieron cuando estaban desdoblando el valor absoluto? Bueno. Sí, profe. De 10.
acá tengo la opción de que A está conectado, ¿sí? Y B está desconectado. O sea, acá A es igual a 1 porque bajé la palanquita y está conectado. Y este está abierto. B es igual a C. ¿Qué pasa? ¿Veo la tensión de este lado? Si conecto acá, No. no le llega, ¿no? Entonces acá tengo un 0. Y acá, si yo tengo este Ahí conectado, o sea que A es igual a 1 y B es igual a 1, ¿sí? El resultado, si este es 0, este es 0, este vale 1 finalmente. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Es más o Sí, menos como una tabla de valores. Es como una tabla de valores, ¿sí? Es una tabla de valores, ¿sí? Y digamos, decimos que es la tabla de verdad de esta función, ¿sí? Sí, yo tuve programación en la secundaria y nos hacían hacer eso en los exámenes para ver si estaba bien hecha la programación. Perfecto. Perfecto. ¿En qué escuela? La UTN. Ah, bien, en la Huerco. Tuve con la ingeniera Cero. Ah, bien, bien, bien. Por eso hace la profe en segundo año de Informática 2. Bien, ¿se entiende cómo funciona esto? ¿Sí? Acá yo tengo con ceros y unos, ¿sí? Voy a hacer una analogía por ahí de la vida real, ¿sí? Vamos a poner un caso hipotético que A, ¿sí? Sea una pregunta, que puede ser 0 o 1. A va a ser que le permitan vender, por ejemplo, bebidas alcohólicas, ponele, ¿sí? Y hay dos situaciones. A, que tenga dinero, y la B, de que sea mayor de edad. ¿Se entiende? Entonces, si yo pregunto, ¿tenés dinero? No. ¿Sos mayor de edad? No. ¿Cuál va a ser el resultado? No. ¿No es cierto? Si yo pregunto, ¿sos mayor de edad? No. ¿Y tenés dinero? Debería ser la respuesta negativa a la venta. Y si tengo que sí tengo la mayoría de edad, pero no tengo plata, no puedo hacer la venta. Y si cumplo las condiciones de que soy mayor de edad y tengo dinero, sí voy a poder hacer la venta. ¿Se entiende? Primero lo hice con valores, digamos, como de tensión y una cuestión eléctrica, pero también lo tengo que pensar desde el punto de vista de que yo podría hacer preguntas un poco más triviales, que esas preguntas pueden dar unos y ceros. No siempre voy a comparar unos y cero y 0 y 1, sino voy a hacer acá preguntas, ¿sí? Que después pueden devenir en un 0 o un 1. O sea que esta tabla de valores sería el if para ¿Cómo? responder sí o no. Claro. Sería el if para responder sí o no. Sí, por ejemplo, a ver, ¿qué podríamos utilizar en el AND? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué preguntas podríamos hacer en qué lo podríamos utilizar a esta conjunción? ¿Sí? A ver, ¿en qué preguntas podríamos aplicarla? ¿Sí? Por ejemplo, si A y B tienen una corriente de un circuito en serie de corriente continua. Si la respuesta es sí o no. Perfecto. Caso del 1, por ejemplo. Está bien. Bueno, vamos a ver el otro ejemplo de operador lógico y después hacemos un par de ejemplos para que nos quede bien en claro cómo utilizarlo. ¿Ah? Pasamos esta hoja, otra hoja más, ¿sí?
y después a la mitad de la clase ya hacemos el intercambio de material, ¿sí? Ahora vamos a ver el operador lógico, ¿sí? Profe, ¿podría bajar un poquito la hoja? Sí. No vi. Lógico, Gracias. OR, ¿sí? Ustedes ya saben que OR es lo mismo que O, ¿sí? Ya puse todas las analogías, ¿sí? El OR lo vamos a hacer la analogía con el circuito paralelo, ¿sí? El circuito paralelo en el cual un circuito paralelo es de este tipo. Yo tengo acá una llave que se puede conectar o desconectar. Esta sería la llave A, que puede valer 1 o 0, y esta es la llave B, que puede valer 1 o 0. ¿Sí? Bien, entonces, yo acá podría tener A, B, A o B, y ahí tengo el resultado. Vamos a poner acá. Y acá de vuelta puede ser los dos apagados, este apagado, este encendido, este apagado, o los dos, ¿sí? Encendidos. Vamos a ver el 0, 0. ¿Cómo sería? Yo tendría una tensión y estarían los dos, A es igual a 0 y B es igual a 0. Si yo pongo una tensión acá, ¿tengo esa tensión en este punto? No, ¿no es cierto? No. ¿Sí? Porque está desconectado totalmente. Ni siquiera se conecta por este lado ni por este lado. Entonces acá tengo un 0. ¿Sí? ¿Sí? Acá tengo un 0. Esta situación, ¿cómo la tendría que dibujar? ¿Sí? Sería que A está desconectado, A es igual a 0, y B está conectado. Es como que esa llave se bajó y está conectada. B es igual a 1. Entonces, resultados, tengo una tensión acá, ¿se transmite a este punto? No, Sí, ahí se no, transmite. pero en el segundo sí. No, pero a través de este, A través de B sí, pero a través de A no. no importa, pero yo acá, esto, digamos, eh, tiene la misma tensión todo este circuito, por lo tanto, yo acá me llega la señal, por lo tanto, yo tengo un 1. ¿Sí? Claro, quedaría positivo. Exactamente, sería positivo. Tengo acá un 1. ¿Qué pasa si yo tengo, esto sería esta situación? ¿Cómo sería esta situación? Que A está conectado. ¿En serio lo mismo que lo otro? Sería lo mismo que lo otro, perfecto. Y este está desconectado, pero la señal viaja a través de este camino y finalmente tengo el 1, puedo llegar. ¿Sí? Entonces acá también tengo un 1. Y si tengo los dos conectados, ¿sí? Tendría esta situación de conexión tanto por A que vale 1 como B que vale 1. ¿Sí? Y esto, el resultado es 1. Entonces, como en el AND decíamos que para que sea positivo, los dos deberían ser positivos, ¿qué conclusiones podemos sacar del operador lógico este OR? Que acá los dos tienen que ser negativos para que pueda ser negativo. Exactamente, o podríamos, eso que dijiste vos, Micaela, está totalmente bien, pero también podríamos decir, con al menos que un 1 ya es suficiente para que el resultado del operador lógico OR sea positivo, sea 1. ¿Sí?
O como dijo su compañera, el único caso donde va a dar negativo va a ser cuando los dos sean negativos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Con el AND. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto cómo comparar tres valores si eran distintos? ¿Sí? Acá va a ser encontrar el mayor entre tres valores distintos. ¿Sí? Entonces, lo vamos a hacer sin el AND y después con el AND. ¿Cómo hacíamos? Poníamos inicio, ¿sí? Bueno, decíamos ingrese tres valores, ingrese tres valores. Lo hago un poquito más rápido porque esto ya lo saben, ¿no? Y acá tengo un paralelogramo y pongo A, B, C. Esas serían las tres variables en las cuales voy a grabar los tres valores. ¿Sí? Y después comparamos que si A era mayor que B. ¿Sí? Si me decía que sí, ¿qué hacía? Comparaba si B era mayor que C. Si yo tengo una respuesta sí, fíjese que acá estoy sí o un 1. Sí y un 1. Si me dice que sí, ¿qué pasa? ¿Qué debería hacer acá? Si A mayor que C acá. Si A mayor que C. Si A le gana a B y después le gana a C, estamos en condiciones de decir que El mayor es A. el mayor es Es A. mayor que A y B. El mayor es A. ¿Qué? Si me dice que no a esta respuesta, un 0, ¿qué tengo que sacar de conclusión? A le gana a B, y ahí va ganando, pero A después no le gana a C. ¿Cuál es el mayor? Sí. Ese sería el mayor. Perfecto. Entonces, el mayor es C. Perfecto. Vamos por la parte del no. Si me responde no a la pregunta, dice A le gana a B y digo que no. Entonces, ¿qué pregunto? Si B es mayor a C. Si B le gana a C. Perfecto. Si me dice que sí, ¿qué conclusión saco? Que el B mayor es B. es más. Claro, que B es el mayor. El mayor es B. Y si me dice que no, El mayor es C. perfecto. El mayor es C. Entonces, por el sí y no después se juntan. Y la rama del no y del sí, esto ya lo hicimos, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo lo podemos hacer con el AND? ¿Sí? Profe, A ver, lo voy a... ¿Sí? Lo voy a hacer porque me queda incómodo escribir muy a la derecha. Lo hago en otra hoja. ¿Sí? O a ver, vamos a hacer así. Lo voy a poner un poquito acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Ponemos inicio. Hacemos el cartelito. Ingrese. ¿Sí? Tres valores. Acá hacemos el ingreso de las variables A, B y C. Y fíjense lo que yo puedo hacer. Con el AND puedo hacer
lo siguiente. Yo pregunto, si A es mayor que B, y pongo un paréntesis, este sería como mi condición A. Y A mayor a C, o sea, la primera pregunta, ¿sí? Este A mayor a B equivale a mi condición A, ¿sí? Y A mayor a C equivale a mi condición B. ¿Se acuerdan que valía 1, 0? Esta pregunta puede valer 1, 0 y esta pregunta puede valer 1, 0. ¿Estamos? Entonces Si A me sería mayor que B y que C. Claro, son dos preguntas. Claro, exactamente. Sería eso el resultado. Pero lo tenemos que ver Lo que como... nosotros hicimos en 2 pasos recién lo haríamos en 1, digamos. Exactamente. Ahí estamos haciendo como 2 pasos en 1. ¿Sí? Si me dice que sí, ahora ¿qué debería hacer? ¿Qué Poner que conclusión? A sería el mayor. A es el valor mayor. Perfecto. El mayor es A. Si me dice que no, ¿sí? Significa que A no es el mayor. ¿Sí? Entonces, ¿qué me restaría preguntar? Y Si B es B, mayor que Y C. B es mayor a C. si me dice que sí, Entonces B es el mayor valor. el mayor, perfecto, el mayor es B, y si me dice que no, sería Entonces es C. el mayor Sería C es, el mayor. exactamente, el mayor es C. Entonces, fíjense cómo pudimos achicar, ¿sí? Fíjense, esto lo pudimos achicar a esto a través del operador lógico AND. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, otros operadores lógicos, ¿sí? Es el NOT, ¿sí? ¿Sí? Tenemos el NOT, el SOR y el NAND, ¿sí? Pero a mí me interesa que entiendan el AND y el OR. De la asistencia, por favor, ¿sí? Escriban ahí en el chat del grupo la asistencia. En el de WhatsApp, profe. En el de ¿Sí? WhatsApp. ¿Sí? Ahí donde estoy mandando yo. Profe, la clase anterior que habíamos hecho eso de
ponernos presente. Yo puse presente y al final usted cuando mandó el listado no estaba presente yo. ¿Cómo es tu nombre? Videla Franco Nahuel. Bueno, Franco, no hay ningún problema. Yo me suelo equivocar, así que agrégame, escribí ahora que estuviste también en la clase pasada presente. Sí, ahí mandé. Y ¿cómo se llama? Yo la socializo a la lista, o sea, la comunico para que a los que me salte, digamos, hagan justicia y se agreguen, ¿no? Para eso la comunico, digamos, no hay problema, digamos, yo te agrego. Profe, yo ahí vi en la lista que te mando que no está escrito en mi correo, ya se lo mando por privado, así lo agrega, digamos, a la lista. Bueno, pero no estamos manejando por WhatsApp por ahora. Cualquier cosita, agregalo, sumalo y yo te agrego, pero digamos, no te hagas problema. Perfecto, de 10, muchas gracias. Las voy rotando ya para que queden. ¿Sí? Y va la última. Bueno. Bueno, vamos a seguir con algunos temitas. ¿Sí? Acá vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Les quiero contar, yo voy a escribir algunas cosas, las puedo comunicar a esto que voy escribiendo, ¿sí? Pero les quiero decir lo siguiente, ¿sí? Ustedes atiendan, ¿sí? Como hay algunas cosas muy aburridas de escuchar de ustedes y de contar de parte mía, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Después de la clase esta, yo les voy a dar una monografía que ustedes van a tener que hacer, ¿sí? Ya se la comunico, ¿sí? Y vamos a ir hablando de cada uno de esos puntos a lo largo de la clase, ¿sí? Un segundito ya se lo paso al WhatsApp, ¿sí? Después le voy a dar un PDF, pero acá está, ¿sí? Bien. Bueno. Ahí le envié 11 puntos. ¿Les llegó a todos? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Bueno, ¿sí? Bueno, acá yo le voy a pedir que me definan conceptualmente un algoritmo. Lo que estamos haciendo, ¿sí? Son algoritmos, ¿sí? Algoritmos son una serie de pasos, digamos, que hacemos con una determinada finalidad, ¿sí? Estamos haciendo una programación. A mí me gustaría que busquen un concepto que le parezca lo más completo, ¿sí? Entonces, van a buscar ustedes algoritmo, tiene una etimología, ¿sí? Así que bueno, eso después lo van a ir ustedes contándome qué es lo que averiguan, ¿sí? Después de descartar un poquito, digamos,
varias alternativas, ¿sí? Profe, Y ¿esto después, lo podemos sacar de Google o utilizamos algún libro en especial o algo? Porque hay un par de libros que tienen estas preguntas. no, seguro. Hay un libro, digamos, que es el que después se le voy a compartir, porque la próxima vamos a ver un poquito esta clase. Capaz que lleguemos a ver un poquito lo que es el lenguaje C, pero le voy a dar el libro, digamos, de cabecera de la cátedra, ¿sí? Pero bueno, me gustaría que busquen en Google, que busquen, digamos, en Google académico, en el cual está un poquito más filtrada la información, ¿sí? Y es una oportunidad también a empezar a hacer monografías de otra manera, ¿sí? Yo quiero que busquen el criterio, no se vayan de cabeza a la primera, ni a Wikipedia. No digo que no utilicen Wikipedia, pero que no sea la única fuente, y empezamos a buscar y lean 2 o 3 definiciones y después se deciden por una, ¿sí? Y otra cosa importante es que pongan la fuente, digamos, si la sacan de algún lado, una página, después citan la fuente, para que nos acostumbremos un poquito a manejar el tema de autor, ¿no? Bueno, lenguaje de programación, ¿sí? ¿Qué es? ¿Sí? ¿Nosotros qué vamos a ver? Vamos a ver el lenguaje C, ¿sí? ¿Qué otro puede ser? Lenguaje C++, ¿sí? Después tengo Visual Basic, ¿sí? Puedo tener lenguaje Logo, Pascal, Python, ¿sí? HTML. ¿Cuál es el HTML? De la página web. El de páginas web, perfecto. ¿Sí? Si ustedes a una página, digamos, le dicen ver código, aparece toda la codificación de la página, y ese es en el medio y bajo, el cual tiene alta interacción con el hardware. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra cosa tenemos que decir? ¿Qué es un intérprete? ¿Saben lo que es un intérprete? Es el que interpreta, Bien. Yo les comento una el cuestión. creador, por así decirlo. Lo vamos a explicar de esta manera. ¿Alguno de ustedes tiene experiencia en programación en C? ¿O en algún...? ¿Sí? Profe, Sí, Bueno. profe. Sí, profe. Bueno, ¿sí? Ustedes, cuando estos que ya tienen un pasito adelante en el lenguaje C, se darán cuenta de lo siguiente, que uno codifica todas las instrucciones y después lo compila, ¿sí? Compilar significa que darle una instrucción al lenguaje para que vea si todas las palabras las puede interpretar, ¿sí? Las entiende. Entonces, si entiende todo, recién genera la aplicación, y si no, no genera nada, ¿sí? Entonces, hay un Marca el lenguaje. error si no está bien interpretado. Exacto, versus un compilador, ¿sí? Hay algunos que yo necesito leer desde la primera hasta la última instrucción y verificar que todo está en correcto orden, y recién lo puedo ejecutar, ¿sí? Y hay otros que van ejecutando instrucción a instrucción a medida que le va llegando. Esa es la situación del intérprete, ¿sí? El lenguaje C utiliza un compilador y no es del tipo intérprete. El intérprete le da una instrucción, la ejecuta. Le viene otra instrucción, la ejecuta. Viene otra instrucción, la ejecuta, ¿sí? Y da error en la línea donde tiene problemas. Si está en la última línea, hasta que no llegue a esa línea, ni se entera de que hay algún tipo de problema, ¿sí? Hay algunos software que
se manejan de esa manera. Por ejemplo, MATLAB. ¿Sí? Es un programa que van a ver ustedes en segundo año. Y como ejemplos de compilador, podemos poner el lenguaje C. ¿Se entiende la diferencia entre un intérprete y lo que no es un intérprete? Sí, profe. Bien. Acá, una cuestión que no hablamos es lo que es un compilador. ¿Sí? El compilador, ¿qué es lo que hace? ¿Sí? Hace muchas cuestiones y yo no quiero entrar a darle precisión sobre algo que todavía ni siquiera han tomado contacto. ¿Sí? Pero el compilador lo que hace es transformar, lo vamos a hacer de manera sencilla, código fuente, ¿sí? Lo compila, ¿sí? Y hace bastantes cosas. Y acá vamos a poner una caja negra, en el sentido que en esa, acá tengo el compilador. Y después genera acá el punto .exe, código ejecutable. Si está todo bien, entra el código fuente, ¿sí? Que es en lenguaje C, ¿sí? El código fuente en lenguaje C, y el resultado, luego de hacer la compilación, tenemos el código ejecutable, que puede ser, es código máquina, ¿sí? Me hace un programita. ¿Y los programas, qué extensión tienen los programas? .exe. .exe o .com, ¿sí? Entonces ahí hacemos como una aplicación, ¿sí? Ya dentro de poquito vamos a hacer las primeras aplicaciones, ¿sí? El compilador, ¿qué es lo que hace? Hace muchísimas cosas, pero déjenme que pase un poquito de tiempo para que después ustedes las puedan identificar a todas esas fases, ¿sí? Bueno. ¿Qué quiero hablar? Me gustaría hablar del lenguaje C, ¿sí? El lenguaje C es un lenguaje que viene de los años 70, ¿sí? Y viene del lenguaje ADA y viene del lenguaje B, ¿sí? Y usted dice, profe, pero nos están explicando una tecnología o algo de los años 70. Bueno, como todo, hay autos modelo 2020 que tienen el mismo concepto de motor a combustión interna, digamos. Es una tecnología que se fue depurando a lo largo de los años. ¿Y cómo será de bueno que todavía tiene una amplia aplicación en la electrónica? ¿Sí? O sea que el lenguaje C lo van a estudiar y seguramente cuando se reciban, que va a ser acá a la vuelta de la esquina, así que estudian mucho, van a seguir utilizando este lenguaje C seguramente en su tesis y después en sus laburos particulares. ¿Sí? Realmente estudien porque esto sirve de mucho, Y si no utilizan C, capaz que van a utilizar otro lenguaje que es muy similar al C. ¿Sí? Entonces, esto salió en los años 70 y después hubo diferentes versiones, ¿sí? Que hay como definen un estándar en un determinado año, en el año 70, y varias empresas, ¿sí? Generan compiladores
para ese lenguaje y le hacen agregados, ¿sí? El lenguaje C, ¿cuántas instrucciones tiene? Tiene como 30 primitivas. ¿Sí? Las primitivas son como operaciones básicas del lenguaje C. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hicieron? Es como si yo le dijera, ustedes tienen tornillos, caños, tuercas, rulemanes, ¿sí? Y eso serían las 30 primitivas. Después, cuando las combino, ¿sí? Yo tengo herramientas más sofisticadas, ¿sí? Y a eso se van creando lo que se llaman funciones. Funciones son trozos de código que tienen una funcionalidad, valga la redundancia, me permiten hacer algo. Realmente tomar la información desde el teclado de la computadora sería una tarea muy difícil, pero ¿qué pasa? Alguien hizo la función para leer desde el teclado y realmente es muy fácil de utilizarla. ¿Sí? Entonces, y ahí viene la cuestión virtuosa del lenguaje C. El lenguaje C estaba abierto y varias empresas empezaron a desarrollar y trabajar en el lenguaje C y lo hicieron crecer y generaron muchísimas funciones que lo iban enriqueciendo. Cada uno a su manera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cada 10 años se genera una versión ANSI estándar, ¿sí? En el cual se compatibilizan todos esos diferentes caminos de los diferentes productores de software y generan un ANSI compatible, ¿sí? Así se hizo en 1982, ¿sí? En 1999, 2011, ¿sí? Y hay varios estándares del lenguaje C. La cuestión es que si yo codifico, hoy por hoy, puedo utilizar diferentes compiladores de diferentes empresas y voy a tener el mismo resultado .exe. ¿Sí? Me gustaría que ustedes investiguen las fechas, esos ANSI, ¿sí? Esas versiones compatibles, en qué año se han dado nuevas versiones y que me cuenten cuál es la última versión estándar del lenguaje C. ¿Sí? Bien. Listo. Vamos a pasar a ver el tema de los pasos tendientes a desarrollar un programa. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Escribir un código fuente. ¿Sí? El código fuente significa cada una de las instrucciones que yo hago en lenguaje C. ¿Sí? Obviamente, yo tengo, por ejemplo, si yo tengo un código en C, la extensión es .c. Ustedes saben lo que son las extensiones de los archivos, ¿no es cierto? Si yo tengo una imagen, ¿qué extensión es? ¿O qué puede ser? .png. .jpg, ¿no es cierto? ¿Sí? .jpg es de una imagen, digamos, de una imagen. Un ejecutable sería .exe. Un .exe sería un ejecutable. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otras extensiones conocen? SRT, DLL, MP3, MP4. MP3 sería para audio, para un tipo de audio. PNG. MP4 para video. .zip puede ser uno también. .zip, ¿sí? Perfecto. ¿Qué pasa? Yo puedo tener el archivo que se llame
cartel. ¿Sí? Pero el cartel puede ser .doc, porque hice una nota, ¿sí? Puede ser .ppt, porque hice un PowerPoint, ¿sí? O puede ser un .mp4, porque hice un video. Entonces, depende de la extensión, me da una idea de con qué programa lo voy a poder utilizar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Profe, sí. y hay cambios de extensiones también. Podemos cambiar, por ejemplo, hay archivos que vienen codificados y lo podemos cambiar a .doc para abrirlo y cambiar algún valor en el caso de las configuraciones de algunas aplicaciones o dependiendo Totalmente. cómo sea el archivo. Sí, sí, sí. A lo que voy yo es lo siguiente. La extensión de un archivo, eso que va después del punto, que puede ser .c, .jpg, .exe, .mp3, me da una idea de cuál es el contenido del archivo. O sea, con qué aplicación lo puedo abrir o utilizar. ¿Sí? Si me dicen, si es .mp3, no lo voy a abrir con el Word. ¿Sí? Si es un MP4, no lo voy a abrir con un lenguaje de programación, ¿sí? La extensión me da una idea de para qué, cuál es el contenido. Entonces, si yo veo un archivo que tiene extensión .c, lo más probable es que sea un archivo que contenga instrucciones, ¿sí? Instrucciones, digamos, en lenguaje C. ¿Se entiende? Bueno, después el lenguaje fuente, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a aplicar el compilador, ¿sí? Acá hay El muchas compilador lo que instrucciones. hace es traducirlo. ¿Cómo? El compilador lo que hace es traducirlo a fuente. Traduce la fuente. ¿Y saben qué? Le agrega el tema de las librerías, ¿sí? Porque yo puedo tener mi código fuente en el cual hay instrucciones complejas, ¿sí? Que no están escritas en el código fuente, como por ejemplo leer un carácter del teclado. El compilador tiene librerías y lo que hace es algo saca del código fuente, que es lo que escribe el usuario, y algunas veces recurre a las librerías y trae, ¿sí? Y se lo agrega al código fuente para que finalmente yo tenga el código ejecutable. ¿Sí? Profe, en el caso de las calculadoras, por ejemplo, que ingresamos valores con el teclado de valores numéricos y la librería lo que hace es nos permite realizar distintas operaciones. Claro, por ejemplo, vos le das instrucciones, pero las instrucciones para calcular el coseno de un ángulo está en una librería, no están en código fuente, ¿sí? Entonces vos buscas ese, por ejemplo, hay una opción que diga, por ejemplo, scan, ¿sí? Scanf. Está ahí, pero la definición de cómo se utiliza scanf, que es una función bastante compleja, no está en el fuente. La busca en la librería y reemplaza todo eso que no escribía acá, lo agrega acá. ¿Sí? Ya después vamos a ver con ejemplos y ya vamos a ver de qué estoy hablando. ¿Sí? Entonces, siempre que me siento a programar, tengo que escribir en código fuente, ¿sí? Necesito un editor de texto, ¿sí? ¿Yo con qué puedo hacer el código fuente esto? ¿Con qué herramienta que conozco? Lo puedo hacer con el Notepad, ¿sí? El bloc de notas de Windows, ¿sí? Lo puedo hacer con una aplicación que se llama, a ver, esto voy a poner el bloc de notas, ¿sí? Hay uno que se llama
Notepad, el Notepad ++, este es totalmente recomendable. Todos son aplicaciones para editar. De última, si no tengo nada, lo puedo hacer con Word, ¿sí? Pero yo tengo que escribir en un código fuente, ¿sí? En un tipo de escritura en el cual no tengo posibilidad de aumentar ni achicar el tamaño de letra, no lo puedo hacer negrita, ¿sí? Tengo muchas limitaciones. Yo necesito tan solo caracteres puros, ¿sí? Bien. Yo hago todos estos pasos y acá me genero, ¿sí?, el programa que se puede llamar sumador.exe, ¿sí? Y ya tengo la aplicación. Yo cuando genero el sumador.exe ya es independiente del lenguaje. Yo le puedo dar a esa, es como una aplicación de celular y ya es portable. Yo le doy eso y a mi amigo, y mi amigo no tiene por qué necesariamente tener el lenguaje C para ejecutarlo. Ya tiene el código de máquina hecho, ¿sí? Bien. Les voy a explicar después el B. Yo no quiero que lo hagan para la próxima clase a esta monografía, pero quiero que la vayan teniendo en cuenta, ¿sí? Porque hay una parte que dice cada uno de los pasos pendientes que dice edición, compilación, ejecución y depuración en el punto 8, ¿sí? Que es difícil explicarlo si nunca lo utilizamos. Así que obviamente no se la estoy pidiendo esta monografía para la próxima clase y después cuando veamos en la práctica me van a entender un poquito más de qué se trata el punto 8, ¿sí? Vamos a ir al punto 9. ¿Sí? Vamos a escribir así. El punto 9, yo hablo sobre un IDE, ¿sí? ¿Qué es un IDE? Lo dice ahí. Ese entorno de desarrollo integrado. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo tengo acá de mi código fuente y acá tengo mi código máquina. Acá, ¿sí? Entonces, y acá lo voy a hacer con otro, ¿sí? Yo necesito muchas herramientas para trabajar y para poder hacer la compilación y para trabajar con lenguaje C. Entonces, ¿sí? Yo puedo hacer de una forma, yo puedo comprar, adquirir, conseguir un compilador, pero me quedo corto, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo necesitaría, ¿sí?, un editor. ¿Se acuerdan que yo le dije, bueno, ustedes pueden utilizar el Word, ¿sí? El Word, el Notepad++. Bueno, yo necesitaría un editor. ¿Para qué? Para crear, borrar, editar, renombrar el código fuente, ese archivo .c, ¿sí? Entonces yo necesitaría un editor, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Puedo conseguir uno que me gusta, ¿sí? O puedo utilizar uno que me ofrece un IDE. El IDE es que tengo muchas herramientas,
todas las que necesito en una misma propuesta de software, ¿sí? De manera integrada me dan un editor, me dan el compilador, ¿sí? ¿Qué más me puede dar un IDE? A ver, lo que trata de poner con... ¿Qué otra cosa me hace falta cuando yo estoy trabajando y estoy programando? ¿Sí? ¿Cómo? Cuando ejecutamos. Bien. Cuando ejecutamos, ¿sí? Necesitamos un administrador de archivos, ¿sí? ¿Vieron, digamos, el administrador que trae Windows? Digamos, de carpetas, si yo quiero armar carpetas, todo eso, yo necesito un administrador de archivos. Y también, cuando lo utilizo, depurador, que se llama debugger, ¿sí? ¿Sí? Eso me permite levantar el capo de la codificación y ejecutar paso a paso y ver cómo se van modificando las variables, instrucción por instrucción. Entonces, acá tenemos. Yo quiero pasar del código fuente a código de máquina, ¿sí? Y entonces, yo necesito un editor, un administrador de archivo. Cuando digo administrador de archivo, también puedo decir proyecto, un compilador y un debugger. Lo puedo hacer difícil y conseguirlo todo por cuerdas separadas, ¿sí? O puedo conseguir un IDE, ¿sí? En el cual todas estas herramientas están integradas y me dan una solución integral, ¿sí? Como IDE, para hacer, ¿qué es lo que conocen ustedes? ¿Con qué trabajaron? Yo PLC. trabajé con Arduino, o sea, la aplicación. Bien, bien. Vos trabajaste con Arduino. Pero vamos a hacer, con C lo vamos a hacer que se llama CodeBlocks, ¿sí? El CodeBlocks, ¿sí? Es un software gratuito, libre, así que lo pueden bajar de la página www.codeblocks.org. ¿Sí? Profe, el CodeBlocks era relacionado con el Arduino, ¿no? Si no me acuerdo mal. Si no me- El CodeBlocks es un IDE que está para Arduino, está para ARM, está para muchos microprocesadores y para muchos lenguajes. Y tiene Ah, sí, inclusive para MATLAB y para otras cuestiones. Es bastante completo. sí, creo ¿Sí? que ya, sí, ya puedo reconocer cuál es. Sí, sí, no me acordaba bien. Pueden utilizar Eclipse. ¿Sí? Pero yo el que recomiendo y el que vamos a utilizar en la cátedra es este. ¿Sí? CodeBlocks es gratis, es ágil, ¿sí? Si ustedes lo bajan, ¿sí? Lo pueden seleccionar uno que sea de 64 bits o 32 bits, ¿sí? Puede ser 64 bits o 32 bits, ¿sí? Yo les recomiendo el de 64, si es que tienen máquinas 64 bits, si es que tienen Windows 64 bits, y si es que tienen de 32, no le queda otra que bajar el de 32 bits, ¿sí? Tiene la opción de decir Windows
o Linux. ¿Sí? Y tiene, o sea, son todas preguntas que le pueden hacer, ¿no? Y hay otra opción en la cual es con compilador y sin compilador. Con compilador son aproximadamente 85 megabytes y sin compilador es 35 megas lo que ocupa. Esta es la que tienen que buscar, esta versión. Si la pueden ir bajando, sería una manera espectacular de ir adelantando tiempo. Profe, ¿Sí? yo acá estoy en la página de CodeBlock, pero me aparecen para descarga de 32 bits nada más. No me Bueno, aparece de bueno, escúchame, bájalo al de 32 bits, no hay ningún problema, ¿sí? Mi Porque- computadora tiene Windows. Se te corta un poquito. Sí, sí. Te escucho de vuelta, dale. Contame. Que, o sea, la página, yo acabo de entrar y solo me deja descargar el de 32 bits. No sé si Bueno. será por mi Windows, porque yo tengo Windows 8. Bueno, capaz que tenés un Windows 8 de 32 bits y te sugiere esa, porque es lo único que va a andar. Si vos tenés un sistema operativo de 64 bits, podés bajar el de 64 o el de 32. Pero si tenés uno de 32, la única que te queda es bajar el de 32 bits. Igualmente no van a tener... Sí, sí te escucho. Yo no me puedo fijar cuántos bits tengo. Bueno, vos En te la podés información fijar. de la compu. Le haces botón derecho a mi PC, ¿sí? Y pones propiedades y esperas 5 segundos y te va a decir qué sistema operativo tenés. Ah, bien. ¿Sí? Vos fíjate, comparto pantalla, ¿sí? Profe, yo estoy acá en la página también y dice Windows XP Vista 7, 8.x, que sería 8.0, 8.1, y el Windows 10, pero todos los archivos son de 32 bits, no sale el de Bueno, 64. pongan entonces de 32 bits, ¿sí? No hay problema. Bajen eso, lo que sí bajen el que trae el compilador, ¿no? ¿Sí? El que trae el compilador, eso sí o sí, bájenlo, ¿sí? Igual, Bueno. pero es raro que no le salga el de 64, que a mí me sale. Lo que pasa es que para mí depende de que ellos tienen un sistema operativo 32 bits, entonces no les sale la sugerencia 64 para que no se equivoquen, El ¿no? mío es Windows 10 Pro y es de 64. De A ver, última, hay, capaz que sí, lo puede tirar así, pero si no, de última hay páginas en Google también que lo puedes descargar directamente el archivo de ahí. sí, de última lo socializamos hacemos un link desde la cátedra y le doy el archivo de descargar, ¿sí? A ver, miren, para que el que no tenga la compu a mano, ¿sí? Sería algo así, ¿sí? Ustedes están viendo la pantalla ahora, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Ahora sí me sale ahí para descargar y te sale Windows tanto, 64 Bueno, bits. ponemos así. download, ¿sí? ¿Sí? Y acá tengo, fíjense, tienen los binarios y el código fuente. O sea, podemos ver cómo está hecho el compilador, que obviamente, adivinen en qué lenguaje está hecho. El lenguaje C, ¿sí? Bueno, acá tenemos las diferentes versiones, ¿sí? ¿Sí? La que tienen que bajar ustedes es esta versión CodeBlocks 20.3. MinGW es el compilador que utiliza.
¿sí? Esta versión, ¿sí? Y listo, ¿sí? Después de última le doy una versión, o esta la última, o, ¿cómo se llama? Alguna versión un poquito más antigua, pero que funciona. Y estas son las versiones Linux, ¿sí? 32 y 64 bits, ¿sí? Acá también tiene una versión también para Mac OS, ¿sí? Bueno, volvemos a la hojita, ¿sí? Profe, yo descargué la versión de abril, del 2 de abril. Bien, está perfecto. Ningún problema. Ah, bueno. De 10. Yo tengo como la de hace 2 años. Y bueno, sigue ahí. Creo que tengo la versión 18 y esta la 20. No, no hay problema. No hay diferencia significativa. ¿Sí? Bueno, ¿sí? Tenemos el CodeBlocks, tenemos el Eclipse, tenemos muchísimas alternativas. A mí me gustaría que utilicemos inicialmente CodeBlocks para que no tengamos divergencia en la manera de utilizarlo. Después, ya en segundo año, ustedes pueden utilizar el IDE que les parezca, pero vamos haciendo el mismo camino juntos con el CodeBlocks. Me parece recomendable y a los chicos de los diferentes años no se complicaron para nada, ¿sí? ¿Por qué les recomiendo también CodeBlocks? ¿Sí? Les recomiendo CodeBlocks porque ustedes vieron que lo estaban bajando de una página que inclusive le permitía bajar el source, o sea, el código fuente, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de software se imaginan que es? Tenemos dos clasificaciones, mayoritariamente, el software privativo y el software libre, ¿sí? El software privativo es el cual tiene un dueño y el dueño, digamos, ¿sí? El software, claro, el privativo, digamos, tiene un dueño y, digamos, y tenemos que pagar una licencia para utilizarlo, ¿sí? Y menos podemos enterarnos de cómo está hecho. El software libre, ¿qué características tiene? Que es gratuito y que pueden modificarlo internamente. Perfecto, ¿sí? Entonces, a ver, escuchen lo que dijo el compañero, ¿sí? Es gratuito, ¿sí? Y puede modificarlo. Entonces, ¿y qué más? ¿Sí? Hay 4 libertades, digamos, que tiene el software. ¿Sí? ¿Se puede modificar? ¿Sí? Vamos a hacer como todo. ¿Cuál es la primera libertad? Como todo electrónico, la libertad 0. ¿Sí? La libertad 0 es la libertad de usar el programa para cualquier propósito. ¿Sí? Yo puedo utilizarlo para mi estudio, para mi trabajo, porque es por ocio, por lo que sea, ¿sí? Yo al lenguaje C lo puedo utilizar, el CodeBlock lo puedo utilizar tanto para estudiar, ¿sí? Como para trabajar el día de mañana, ¿sí? Es totalmente válido eso. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la libertad, acá voy a escribir yo, la libertad 0, que es la del uso. ¿Cuál es la otra libertad? ¿Sí? Software libre, vamos a poner. ¿Cuál es la otra libertad? La de estudiar cómo funciona. ¿Por qué? Ustedes saben cómo funciona, digamos, y poder modificar. Ahora vieron que había problemas en Zoom, ¿sí? Que dicen que afectaba la privacidad, por ejemplo, ahora estaríamos amenazados, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero el tema es que venga algún
lo quito y se sume a esta videoconferencia que estamos hablando del lenguaje C. A mí no me preocupa para nada las vulnerabilidades de Zoom. ¿Por qué? Porque así como no me molestaría que venga alguien y se agregue a esta videoconferencia, no me molesta que alguien abre la puerta y se sienta a escuchar la clase, ¿sí? Pero en algún otro momento, si yo tuviera una empresa o pertenezco a un gobierno o lo que sea, ¿sí? Capaz que no me interesa, digamos, o una reunión familiar no me interesa de que se ingrese alguien. Entonces, es interesante saber cómo está hecho, ¿sí? Pero el software privativo no te permite la posibilidad de estudiar cómo funciona y poder modificarlo. Yo tengo un punto Excel que lo utilizo y agradecer, nada más que eso, ¿sí? Entonces yo no tendría la libertad, tengo la libertad de uso, pero no tengo la libertad de estudiar cómo funciona y poder modificarlo. ¿Cuál es la libertad número 2? ¿Sí? Distribuir copias, ¿sí? Del programa. Legales y gratuitos. Claro. O sea, aparte que lo puedo utilizar yo, soy dueño de mandarte una copia a vos. ¿Sí? No me estaría equivocando. No es que yo soy dueño de utilizarlo yo y de hacer que otras personas lo utilicen. ¿Sí? ¿Y cuál es la libertad 3? ¿Sí? Mejorar el programa. ¿Sí? Y compartir en beneficio de todos. ¿Sí? Bueno, el tema es así. Ustedes saben que el sistema operativo Linux es un software libre, ¿sí? Generalmente, digamos, se hizo que sea libre, pero no lo hizo una sola persona, lo hizo una comunidad, ¿sí? Es más, hay muchísimas decenas de versiones de Linux, y es una comunidad que cada uno tenía como los planos, tenían acceso a las fuentes del lenguaje C, y gracias a la colaboración de muchísimos programadores, se pudo ir mejorando y haciendo un sistema operativo que es muy estable, muy eficiente, y yo tengo el código fuente de las versiones de Linux, cosa que no puedo decir lo mismo de Windows, ¿sí? Y es el más seguro también. Y Mac OS tampoco tengo, porque es privativo. Y es bastante seguro. ¿Por qué seguro? Porque no hay partes ocultas. Y porque hay un montón de personas que cuando detectan una vulnerabilidad, se preocupan por reparar. ¿Sí? Yo utilizo software libre y yo utilizo también software privativo porque también tengo Windows por algunas cuestiones. Así que no hay que ser totalitario de decir o uno o el otro, ¿sí? Hay que utilizar los dos y hay que conocer cuáles son las virtudes de uno y otro tipo de software. ¿Estamos? Profe, Sí. ¿y se puede meter un Linux, pero sin tener que eliminar el Windows original? Sí. Sí, puede tener una banda de sistema operativo en la misma computadora. Podés hacer con un dual boot, ¿sí? O con un Sí, multi. lo hice con, creo que con el Dual Boot y para una notebook, pero Sí. Claro. únicamente me daba la opción de tener Linux como permanente, pero tenía que eliminar el Windows original. Entonces no lo hice. Claro, Está o si bien. no puedo usar una máquina virtual. Desde la BIOS Claro, puedes configurar eso. Claro, pero claro, yo no lo quería usar como máquina virtual, digamos. Si ustedes quieren aprender a manejarlo sin llegar a romper ni cambiar drásticamente una configuración, pueden hacer una máquina virtual, digamos, de alguna distribución de Linux, y es totalmente útil y aplicable. O si no, que espere, porque yo tengo entendido que dentro de unos meses va a salir una versión de Windows que
que también la pueden usar los desarrolladores de Linux también, que trae esa opción en el Windows 10. Bueno, también está esa. Pero, digamos, es bueno ir aprendiendo, digamos, el manejo de Linux porque se presta bastante para los Sí, yo lo estuve ingenieros viendo electrónicos. y es muy interesante. El tema, Lo quiero el tema instalar es que ahora que lo estoy fijando. la máquina te optimiza muchísimo los recursos de la máquina. Vos vas a ver que la performance de navegación que tenés en una máquina, especialmente se nota en las máquinas no tan nuevas, ¿sí? No te consume tanta RAM, ni Claro, te... tiene una interfaz muy básica y práctica a la vez. No, vos tenés una interfaz básica, pero también vos tenés el Linux, digamos, con interfaz gráfica que no tiene nada que envidiarle a Windows. ¿Sí? Así que bueno, eso les quería contar. Ya se hicieron las 10:30, chicos. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, profe. ¿No? Bueno, vayan averiguando lo que puedan averiguar. Yo creo que el punto 8 lo deberían dejar un poquito entre paréntesis a los que no conocen cómo utilizar un compilador. Y ya la próxima clase nos vamos a meter de lleno seguramente en hacer el primer programa en lenguaje C. ¿Sí? Así que los que tengan compu, los invito a que instalen el CodeBlocks, ¿sí? Para que lo sigamos clase a clase, cada uno de los ejemplos que demos, que lo prueben en su casa y lo hagan andar, ¿sí? Así que bueno, eso es nada más. Si no hay ninguna otra pregunta, me despido. Le digo buenas noches, ¿sí? A seguirse cuidando, a seguir estando en la casa, seguir cuidándose de cada uno y a la familia, ¿sí? Nos vemos Sí, entonces, profe. chicos. Bueno, Nos vemos, profe, Nos profe, muchas vemos, buenas gracias. noches. profe. Nos vemos, Chao, profe. profe. Nos vemos, que ande bien. Hasta Hasta luego, la próxima. profe. Chao, chao, profe. Hasta luego. Chao.